Hoy te voy a explicar por qué China es una de las mejores inversiones este 2026 y por qué creo que ahora mismo, con todo lo que está pasando, es una oportunidad perfecta para acumular. Primero de todo, dejar claro que esto no es recomendación de inversión. Yo no puedo asesorarte de forma legal y decirte que China es la mejor inversión sin ningún tipo de consecuencia. Obviamente es mi opinión y tú harás con tu dinero lo que te dé la gana. ¿Por qué digo que China es la mejor inversión de 2026? Aquí es importante aclarar una cosa. Yo no te estoy hablando de que esta inversión sea perfecta de 2026 a 2027. Tipo, una inversión de un año y ya. Yo lo que te estoy diciendo es que 2026 quizás sea un momento perfecto para empezar a acumular China. ¿Y a qué me refiero con invertir en China? Pues obviamente me refiero a invertir en ETFs, concretamente el ETF chino, el MSCI de China. Antes de ir al grano, es muy importante hablar sobre un tema, y es sobre la diferencia entre valor y precio. El precio de un activo es aquel número al que cotiza un determinado activo. Es decir, el precio que tiene un activo, pues como puede ser Bitcoin o como puede ser Apple. Mientras que el valor es un juicio subjetivo que las personas damos a las cosas. Es simplemente una estimación subjetiva de las cosas que compramos, las cosas que nos gustan y las cosas que tenemos. Para mí una chaqueta del Primark o de cualquier otra marca puede ser súper valiosa porque le tengo mucho cariño y para ti puede ser algo súper barato que te lo puedes reemplazar constantemente. Entonces, dependiendo del valor que las personas le den a las cosas, el precio de un activo, en este caso, o de un material o de un inmueble, subirá o bajará a lo largo del tiempo. Y esto está muy relacionado con que China es de las mejores inversiones este 2026. Para mí, China, como concepto, como economía, tiene muchísimo valor. Tiene un valor intrínseco espectacular. Mientras que su precio, a mi parecer, no refleja todo lo que vale China actualmente y todo lo que va a valer China en un futuro. Por eso me parece fundamental empezar a acumular a lo largo del año. Porque por todo lo que te voy a explicar en este vídeo, 2026 es el mejor año para acumular China. Una vez tenemos esto claro, pasemos a la tesis principal del vídeo. China ahora mismo está barata, es decir, por cuestiones de geopolítica, de regulación, de guerra en la que acabamos de entrar con Irán, mientras que por detrás China a nivel industrial, a nivel económico, está doblando su apuesta, está apostando fuerte por tecnología, por IA y por una gran industrialización. Mi tesis principal es que China, desde hace unos años, está dejando de ser la fábrica del mundo. Yo me acuerdo que de pequeño estaba acostumbrado a ver constantemente detrás de una etiqueta el Made in China y en mi cabeza China era una fábrica simplemente, una empresa a nivel nacional que se dedicaba a copiar lo que hacía Occidente. Mientras que ahora, con el paso de los años, China está copiando lo que hace Occidente, lo está haciendo mejor y encima está industrializando. Está dejando de hacer tanta manufactura para pasar a la industria y sobre todo a la tecnología y a la producción de chips y de IA. Entonces, pasemos al primer punto del vídeo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tengo que comprar China y no hace un año? La respuesta es que Estados Unidos está en modo defensivo con China. Donald Trump, desde que ha llegado al poder, se la tiene jurada a China. Para empezar, Estados Unidos ha puesto reglas muy estrictas para controlar las exportaciones de China. Además, Estados Unidos ha hecho una lista negra de entidades con las cuales Estados Unidos no puede comerciar. O sea, literalmente Donald Trump ha prohibido comerciar con empresas chinas. Y además están haciendo restricciones a uno de los principales productos en los que China está especializando. Y estos son los chips. Entonces mi punto es el siguiente. Si estas regulaciones dejan de existir, si de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, cuando acabe el mandato de Donald Trump, China deja de tener tanta regulación, todos estos avances, que dentro de 5 años serán mayores, de repente tendrán muchísimo sentido. Entonces todo esto, toda esta guerra comercial que tiene Donald Trump con China, esto le mete ruido al mercado, le mete ruido al precio, mientras que el valor se mantiene igual. Esto simplemente es un tema de contable. Es decir,
si Donald Trump prohíbe las exportaciones con China, con diferentes entidades, prohíbe los chips, mete un montón de regulación para comerciar con el mercado asiático, en cuanto esas regulaciones se vayan, el precio volverá a asemejarse al valor que realmente tiene. Mi segundo punto es el profundo cambio en el que China ha entrado. Mientras que China sigue siendo en un gran porcentaje la fábrica del mundo, no la fábrica del mundo, puesto que eso es bastante sensacionalista, pero digamos que gran parte del comercio o de la economía china se basa en la fabricación, se basa en la manufactura. Eso es un hecho completamente. Sin embargo, cuando tú compras un activo, no compras cuando los hechos han producido, sino que tratas de predecir qué es lo que va a hacer en el futuro. Tú compras narrativas, compras tendencias. Por ejemplo, el tema de la IA. Hace un año la IA no estaba casi desarrollada en comparación a cómo lo está ahora. Sin embargo, si tú hubieses comprado cuando no estaba desarrollado y hubieses vendido ahora, cuanto más desarrollado está, te hubieses llevado toda la subida. Sin embargo, si tú compras cuando un activo efectivamente tiene el precio de lo que vale, es decir, ahora mismo la IA tiene un precio muy elevado que seguramente corresponda al nivel donde está ahora mismo la IA, tú no estás ganando en ningún momento porque tú ganas en función de esa diferencia entre precio y valor. Si tú compras barato en precio y estimas que su valor está aquí, toda esta diferencia la ganas en cuanto a dinero. Y ahí reside la magia de la inversión en China. Antes China era mano de obra y ensamblaje, mientras que ahora sigue siendo parte de mano de obra y ensamblaje, pero está invirtiendo como nadie en chips, en IA y en tecnología. Tres pilares clave que harán que el comercio de aquí a 5 años de China con el resto de potencias mundiales sea espectacular. Te voy a poner ejemplos de esto. China ahora mismo está liderando en coches eléctricos y en baterías. Un ejemplo de esto es la empresa CATL, la empresa CATL, líder en la venta de baterías. Entonces China ha dejado de estar dentro de la cadena de ensamblaje para centrarse en el producto final, en el producto que interesa. Otro sector en el que China está apostando muy fuerte es el sector de las renovables, de la energía solar. Y por último, un sector que está súper en boga y que para mí es una de las mejores apuestas es el sector de la IA. Esto es como retroceder en el tiempo y invertir en un ETF de IA de Estados Unidos. No es lo mismo porque no te vas a llevar toda esa rentabilidad y no es una apuesta tan fiable, pero si las regulaciones de Estados Unidos se van y es real todo lo que está invirtiendo en IA China, entonces el precio está más barato de lo que realmente vale. Y por último, si esto no era suficiente, China está apostando por la autosuficiencia en temas de semiconductores, es decir, de materiales que son súper importantes a la hora de producir tecnología. Claro, si China se ve atacada por Trump en el sentido de que le está capando sus exportaciones, China va a buscar formas de ser autosuficiente. Y esto engancha perfectamente con mi último punto del vídeo. Hemos visto que es un momento perfecto a nivel de Estados Unidos porque hace que el precio baje. Hemos visto que el valor de China efectivamente es alto, pero es que ahora vamos a ver, para mí, la mejor parte y es la parte que a la gente le da más miedo, pero yo pienso que es la parte más interesante. Y es el gobierno chino. El gobierno chino tiene planes a largo plazo para decidir a dónde va toda su economía. A diferencia de Europa y Estados Unidos, donde tienen que pasar por diferentes procesos democráticos, largos y burocráticos, China puede decidir en segundos qué hacer con toda la economía del país. Es un poco exagerado, sí, pero a nivel económico, a nivel de inversión, es un punto muy fuerte. Sí que es verdad que a nivel de confianza no es lo idóneo. A nivel ético, a lo mejor no es lo idóneo. Pero a nivel de inversión es muy interesante porque en los tiempos que corren de conflictos geopolíticos, decidir, no en cuestión de segundos, porque eso es una exageración, pero quizás en cuestión de días. En cuestión de días, China puede decidir que, oye, Estados Unidos nos está metiendo presión en cuanto a exportaciones, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a tratar de remodelar nuestra industria para ser autosuficientes en un sitio
que necesitamos 100%, porque si vamos a darle caña a los coches eléctricos, a las baterías, a la tecnología, a la IA, si no tenemos semiconductores, si no controlamos la extracción de tierras raras, si Estados Unidos nos pone bloqueos en todas partes, tendremos que buscar nuevos socios comerciales, tendremos que remodelar completamente la industria, y eso solo se puede hacer a través de un gobierno centralizado. O sea, obviamente se puede hacer a través de la democracia, se puede hacer como lo hace Occidente, pero esos cambios de Occidente y esos cambios de la democracia tardan tiempo. Y eso Donald Trump lo sabe. Donald Trump sabe que para tomar una decisión tiene que pasar por el Congreso, por el Parlamento, etcétera, etcétera. Tiene que tener el voto. Donald Trump también no se va a poder permanecer a lo largo del tiempo. Los líderes chinos sí que pueden aguantar mucho más tiempo y tomar decisiones macroeconómicamente mucho más eficientes que las decisiones que puede tomar Donald Trump. Y Donald Trump es consciente de ello, por eso está dando batacazos por el mundo para asegurarse comercialmente las zonas que le interesan. Entonces, para mí, este último punto es el punto clave para entender cómo en la coyuntura geopolítica en la que estamos, China es quizás la mejor inversión de 2026. Bien, ahora que tenemos claro que la inversión de China quizá pueda estar interesante, ¿dónde puedo invertir en China? La mejor forma para invertir en China es a través de un ETF. Y hoy en día los ETF están muy de moda. Puedes comprarlos en muchas plataformas. MyInvestor, Trade Republic, Revolut, N26, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente uso N26. Abajo en la descripción tienes un enlace. Si te quieres crear una cuenta, a través de ese enlace me ayudas un montón. Te dan dinero si te creas la cuenta y a mí también. Para mí el mejor ETF para invertir en China es el de iShares, que se llama MSCI China. Si no encuentras el iShares, puedes invertir en otros ETFs. Yo juraría que invierto a través del de Invesco. Pero si comparas el de Invesco con el de iShares, el de BlackRock, son completamente idénticos. Entonces, ahora que tenemos claro dónde invertir en China, vamos a ver el gráfico. Para ver dónde sería interesante entrar ya a nivel más técnico, quitando los valores fundamentales. ¿Vale? Porque si el fundamental se nos va, el gráfico se va a desplomar. Por mucho que haya un doble suelo, por mucho que haya un hombro cabeza a hombros, si a China le ponen el día de mañana un montón de restricciones y un montón de límites al comercio, obviamente el valor del ETF se va a ir bastante abajo. Bien, como podéis ver, estamos ahora mismo en TradingView. Y como veis ahí, en una de mis búsquedas está el ETF del que estamos hablando. Y es el iShares MSCI China. Vale, ahora mismo estamos viendo el gráfico diario. Y viendo el gráfico diario, la inversión no es tan interesante, puesto que si nos fijamos, podemos ver que el gráfico de China ha roto la media móvil de 55 y baja con fuerza hacia abajo, ¿vale? Como podemos ver aquí, el ADX subiendo indica alta volatilidad. Pero ¿qué pasa si nos vamos al gráfico semanal? Si vamos al gráfico semanal, es decir, un gráfico en el que podemos hacer predicciones de aquí a 6 meses, de aquí a un año, podemos ver cómo el gráfico de MSCI China se encuentra en un punto bastante interesante. Como veis, desde 2023 a 2024, China se encontraba en una clara tendencia bajista en el gráfico semanal, lo cual eso da para largo. Sin embargo, vemos que llegó un punto en el que se produjo una divergencia bajista. Sin embargo, vemos que esa tendencia bajista se invalidó en el momento en el que, si cogemos el mínimo del Squeeze Momentum Indicator, que es un indicador que yo utilizo bastante para hacer predicciones de análisis técnico, vemos que el valle rojo más grande, es decir, el momento en el que el ETF cayó con mayor fuerza, fue un momento en el que el mínimo estaba en este punto de aquí. Luego el MSCI siguió cayendo y marcó un valle más alto. Eso quiere decir que nos encontramos ante una divergencia alcista, es decir, una divergencia que va a buscar subir hacia arriba.
Entonces, una vez hizo el último bottom, el último suelo, que es aquí, que corresponde justo con una zona de gran volumen, subió hacia arriba. Se apoyó en la media móvil del 55 con poca volatilidad, subió hacia arriba con gran volatilidad, volvió a bajar hacia abajo con poca volatilidad y vuelve a subir hacia arriba con mucha volatilidad. Bien, ahora que hemos limpiado el gráfico porque estaba llena de tonterías, podemos ver cómo tenemos que analizar dónde está el gráfico ahora mismo. Y es que el precio ha bajado a la zona de 55, pero lo interesante es cómo lo ha hecho. Y es que lo ha hecho con baja volatilidad. ¿Y qué precede a una baja volatilidad? Pues un momento de gran volatilidad. ¿Y qué precede a una bajada? Pues una subida. Entonces, yo hago una predicción en este vídeo y es que para octubre o diciembre de este año es probable que el ETF de China suba. ¿Por qué? Porque ahora mismo ha hecho una bajada con poca volatilidad para seguir subiendo con gran volatilidad, para luego volver a caer a la media y así seguir haciendo la tendencia alcista en la que está. Y te preguntarás, ¿cuándo va a dejar de subir? Pues eso es una buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice el análisis técnico de esto. Bien, yo a nivel técnico, para ver dónde es interesante que el precio suba, ahí me gusta ver qué pasa con el volumen. Y concretamente, qué pasa con el perfil de volumen. Entonces, para mí, las zonas interesantes a las que va a ir el precio son estas zonas de aquí. Esta zona de aquí sería una zona de soporte bastante grande, porque hay mucho volumen. Otra zona interesante en la que el precio iría sería esta otra zona de gran volumen, ¿vale? Donde el precio seguramente suba por encima de esa zona y se apoye en esa misma zona, ¿vale? Apoyándose en la resistencia que formaría más abajo, que es concretamente esta resistencia de aquí. ¿Y dónde podría ir el precio? Pues hasta nuevos máximos, que sería esta zona que le marca aquí. Y en esta zona de aquí ya nos plantearíamos qué hacemos. Si el ETF de China rompe máximos y se va con mucha fuerza y vuelve a esa zona con poca volatilidad, nos interesará seguir acumulando. Si vemos que deja de subir con fuerza, pues dejaremos de acumular. Porque otro punto interesante del análisis técnico, aunque yo lo miro menos porque se trata de un análisis más a largo plazo, es el gráfico mensual, donde las velas constituyen un mes. El gráfico mensual del ETF de China es bastante alcista. Primero vemos como el precio ha roto la media del 55 y se dispone a apoyarse en ella. A mí me parece un momento perfecto para empezar a acumular en estas zonas de aquí, puesto que toda esta zona es una zona de gran volumen. Es una zona a la que el precio va a ir para volver a irse hacia zonas más interesantes, como esta de aquí o esta de aquí que le pilla primero. Entonces nada, a nivel técnico, China está bastante bien. Simplemente falta que el fundamental acompañe. Y aquí viene mi resumen. Que las regulaciones trampistas acaben, que China siga manteniendo ese cambio en la cadena de valor de su economía y que el gobierno chino sea menos autoritario y más liberal, es decir, que proteja a su población pero que a la vez vele por los intereses económicos del país. Sin embargo, esta es una inversión con muy alto riesgo, porque hay muchos problemas geopolíticos, mucha desconfianza al gobierno de China y sobre todo estamos en una época en la que los conflictos geopolíticos están al orden del día. Entonces, obviamente, esta inversión no va a ser tan fácil como invertir y que al día siguiente ya tengas un buen porcentaje de rentabilidad. Yo, desde que llevo acumulando China,
solo estoy en pérdidas. Estoy un 10% abajo o algo así que no me preocupa demasiado, pero para mí es el momento perfecto para acumular, porque estás comprando cuando el precio baja. Mi intención es vender cuando el precio suba de aquí a 2-3 años. Espero que te haya gustado el vídeo, échale un vistazo al link que te he dejado abajo de N26 para invertir en China y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.